Propuso una queja al procurador del común, lo único que lleva haciendo durante los 2 años que lleva en la oposición, que es diciendo que el alcalde no tiene que intervenir al final de cada asunto si no quiere, sino que tiene que someterse a otras reglas, que la convocatoria de plenos tiene que ser con 5 días en vez de con 2 días, y que las notificaciones de los plenos y tal estaban hechas de manera ilegal y que no se podían hacer como se estaba haciendo por correo electrónico o por SMS, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esta resolución es un efecto boomerang, ¿no? Es un efecto boomerang porque, aunque parezca que les da la razón a los del Partido Popular, la verdad es que al final se les va a ir en contra de ellos. Lo digo por lo siguiente, en cuanto a las notificaciones de los plenos y tal, dice que está bien y que está correctamente notificados las convocatorias de los plenos y que ahí no tiene nada que decir. Sí que dice, en cuanto a que los plenos se tengan que convocar o que se tuvieran que convocar con 5 días, dicen que sí, que efectivamente se tiene que convocar con 5 días y no con 2, que es lo que dice el ROF. Y luego, en cuanto a la intervención del alcalde al final de los asuntos, dice que bueno, que se producen dentro del ámbito de dirección que le es propio al alcalde, pero que, para que quede más claro, él propone, el propio procurador común, que introduzcamos un artículo en el reglamento, en el próximo reglamento, que diga claramente que, además lo voy a leer textualmente como nos lo propone, que lo recoge de otros reglamentos. Dice: el presidente, el alcalde, podrá intervenir en cualquier momento de la sesión en ejercicio de sus facultades de dirección, pero sin hacerlo sobre el fondo del asunto de que se traten. El alcalde, tanto si ejerce como la presidencia del pleno como si no, podrá intervenir también sobre el fondo de los asuntos que se traten, con independencia de los turnos de palabra correspondientes a los distintos grupos, pero sometiendo su intervención a los mismos límites de tiempo establecidos. Es decir, que el alcalde puede intervenir en cualquier momento, tanto en el fondo como en la forma de los asuntos. Y lo único que está diciendo el procurador común es que se recoja textualmente en el reglamento, y así lo vamos a hacer. O sea, que vamos a atender la petición del procurador del común, y por tanto en el nuevo reglamento, que no lo recogía, en el que aprobamos el mes pasado, pero como estamos en periodo de alegaciones, la primera alegación que va a tener ese reglamento va a ser del propio procurador común o de la Junta de Gobierno, que hace suyo esta propuesta del procurador del común, y vamos a introducir que el alcalde pueda intervenir en cualquier momento, tanto en la forma como en el fondo de los asuntos, simplemente respetando que su intervención tenga el mismo tiempo y, lógicamente, con los mismos límites que pueda tener cualquier otra persona que intervenga. Por eso digo que es efecto boomerang. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que les da la razón el procurador común en cuanto a que se deberían de haber convocado con 5 días y no con el 2 del ROF, lo que no es menos cierto es que a partir del pleno del mes pasado ya se aprobaron 2 días. Es decir, que el nuevo reglamento de funcionamiento del Ayuntamiento de Segovia ya recoge que son 2 días los días que tiene que haber entre la convocatoria y el pleno. Es decir, que ya los 5 días se han quedado obsoletos. Se quedaron obsoletos en su momento, y nosotros mantenemos que, evidentemente, nosotros hemos cumplido la ley, aunque el reglamento obsoleto no se cumpliera, pero, como digo, aunque el procurador del común diga que sí, que teníamos que haberlo convocado con los 5 días, ya no tiene ninguna efectividad, puesto que el nuevo reglamento recoge que son 2 días los que tiene que haber entre la convocatoria y el pleno. En la reunión de la Junta de Gobierno ha habido alguien del Grupo Popular. Sí. Pues me parece que no encontraba comprobados cuando veo. ¿Qué opinas? No ha dicho nada. De todas maneras, yo tampoco suelo desvelar lo que se habla en las juntas de gobierno local, pero, como digo, no es desvelar nada, simplemente desvelar que no ha dicho nada, con lo cual imagino que hará una rueda de prensa es profeso mañana o pasado. Digamos, el tema está muy claro, es decir, dice que efectivamente tiene que ser con 5 días de ese reglamento anterior, que nosotros no aplicábamos porque había muchas contradicciones con la ley. La ley dice 2 días, nosotros aplicábamos los 2 días, pero ahora mismo ya el nuevo reglamento, que se ha aprobado en el pleno del mes pasado, ya dice 2 días. Con lo cual, como digo, lo del procurador del común no vale para nada. Es simplemente, bueno, pues decir que llevaba razón
el Partido Popular, no es de efectividad ninguna, y nosotros además seguimos manteniendo que, aunque lo diga el Procurador Común, no aceptamos esa recomendación del Procurador Común. Es decir, nosotros hemos cumplido la ley y ese reglamento estaba obsoleto y por tanto ese reglamento no era de aplicación, como no venía siendo de aplicación desde prácticamente los últimos, no me acuerdo, creo que lo cambié, vamos, se llegó a un acuerdo en la mesa de portavoces en el año 2006, es decir, que no es algo nuevo de estos otros años, no, desde el año 2006 aproximadamente, 2006-2007, no me acuerdo, pero ahí ya dijimos que este reglamento estaba obsoleto, que estaba en contradicción con muchas normativas de régimen local y que por tanto se dejaba sin efecto. Le aplicábamos el ROF en todo su contenido, que es lo que hemos hecho durante los últimos 6 o 7 años y por tanto esta situación que ha sido reivindicativa permanentemente por el Partido Popular durante los últimos 2 años, que es lo único que ha hecho, por cierto, pues bueno, pues al final el Procurador del Común les da la razón, que digo, que para mí el Procurador del Común no es una resolución judicial ni dicta ningún tipo de situación que deba de cumplirse. De hecho, yo todavía podía hablar mucho del Procurador del Común sobre situaciones falladas por el Procurador del Común o recomendadas por el Procurador del Común y que luego los tribunales han dicho todo lo contrario de lo que dijo el Procurador del Común. Y si no, me remito muy claramente a las que me sometí durante muchísimos años, y además con muchas sentencias, creo que fueron 7, las sentencias que gané al antiguo periodista del ayuntamiento y donde el Procurador del Común había dicho que sí, que efectivamente había habido acoso laboral, y 7 sentencias de distintos juzgados y tribunales superiores me dieron la razón a mí. Por tanto, pues lo digo que yo ahora mismo ya lo del Procurador como una raíz de aquella experiencia personal que viví, pues me lo cojo con mucha precaución. Continuamos.